Hola, buenas tardes. Hoy vamos a leer el capítulo número 19 del libro de Génesis. Y vamos a ver aquí una historia bastante contundente e importante en la palabra del Señor, que es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Esto es muy conocido por todos nosotros, lo hemos visto en películas, muchos hemos quizás en algún momento practicado esto y si no lo hemos hecho, esperemos que no lo hagamos, pero Dios nos da claras advertencias en cuanto a la degradación moral del ser humano. Tenemos que ser muy cuidadosos y mantenernos pues en comunión con el Señor para no caer en ninguna de estas prácticas de esta ciudad. Lot, haciendo un recuento, él había tomado una decisión de apartarse de Abraham. Habíamos visto en capítulos anteriores donde sus pastores habían tenido problemas entre sí y ellos deciden en medio de toda la tierra donde ellos estaban tomar rumbos distintos. Pero vemos que Lot, él escoge lo mejor del valle, de la llanura. Él dijo, me voy hacia allá, que es lo que se ve más bonito. Y Abraham lo deja que él tome la decisión e incluso le da la opción de que él escoja hacia dónde se quiere ir. Y muchos de nosotros a veces nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos, lo que nos parece bonito, agradable, por medio de la codicia o la avaricia que tenemos y nos dejamos llevar también por estas mismas situaciones. No vamos aquí a juzgar y a sentenciar a Lot. La idea es que nosotros podamos ver qué fue lo que él hizo y qué es lo que nosotros debemos evitar porque también podemos caer en algún momento en esta situación, esperemos que no. Entonces él se muda, él va colocando sus tiendas cerca de estas ciudades que son Sodoma y Gomorra, pero esto a la larga le iba a costar. Primeramente porque iba a perder su familia, lo vamos a ver más adelante, iba a perder su esposa y también a sus hijas. Entonces, muchos de nosotros como cristianos que hemos sido salvos, hemos cometido errores por malas decisiones. Hemos tomado decisiones equivocadas y hemos tomado estilos de vida donde podemos perdernos no solamente nosotros, sino también nuestra familia, nuestros hijos. Y esto lo que hace es que nos va apartando de los planes de Dios y de su voluntad para nosotros. Son a lo mejor épocas y momentos en nuestra historia donde nosotros lo único que queremos es darle rienda suelta a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y no nos estamos dando cuenta que estamos contaminándonos y contaminando también a nuestra familia, no haciendo diferencia en nuestro testimonio como siervos de Dios para que la gente vea de que nosotros tenemos conductas totalmente distintas. Entonces vemos que a veces nuestras vidas no son coherentes con la fe que profesamos y que en cierta forma no estamos dando tampoco un ejemplo de una vida cristiana. Los ángeles llegan a Sodoma, eran dos, porque habíamos visto en el capítulo anterior de que llegaron tres ángeles a la casa de Abraham. Uno de ellos era la preencarnación de nuestro Señor Jesucristo, como una teofanía de lo que es Jesús, porque dice que Jehová se quedó con Abraham y dos de los ángeles salieron rumbo a Sodoma. Ya el Señor le había anunciado a Abraham que iba a destruir esta ciudad, porque él dijo, ¿cómo he de encubrirle yo a mi amigo lo que voy a hacer? Y ahí es donde Abraham empieza a interceder por los justos, pensando de que habían justos en esa ciudad, y le decía al Señor, Señor, por favor, si quedan 50, 45, 40, no la destruyas, por favor, hasta que llegó a 10. Estos dos ángeles se iban rumbo a Sodoma, se encuentran con Lot a la entrada de la ciudad. Lot vemos que él estaba allí sentado en la puerta porque quizás él ejercía un cargo público allí, quizás en carácter de juez. Y él fue muy hospitalario cuando él ve a estos dos viajeros y les ofrece alojamiento en su casa. Sin embargo, vemos cómo ellos le insisten y le dicen que no, que ellos se van a quedar afuera, que ellos no van a ir hasta allá a dormir en su domicilio. Pero Dios quería que en cierta forma Lot insistiera en que la presencia, su presencia estuviera en su hogar. Lot sabía la condición moral de la ciudad, tenía temor porque sabía que la gente allí era violenta y agresiva y que estaban en una depravación total e inmoralidades sexuales. Y él dijo, si estos hombres se quedan allí, van a hacer desastre. Entonces, ¿qué hace Lot? Le dice, no se queden en la calle, por favor,
quédense en mi casa, quédense en mi casa. Entonces, vemos que él le ofrece también lavarle los pies, porque esto era una forma en ese momento cultural de ofrecer hospitalidad, y habían tenido largas caminatas y ellos, los que hospedaban por lo general, o les ofrecían que se lavaran los pies allí en sus casas. Ahora, nosotros podemos ver más adelante, por ejemplo, en el versículo 4 y 5, aquí se habla claramente de la condición moral de esa ciudad, de Sodoma y Gomorra. Vemos cómo los hombres rodean la casa, eran jóvenes y viejos. Ojo, esto me llama mucho la atención porque por lo general los jóvenes no empiezan con estas prácticas a menos de que sean inducidos por los adultos. Los adultos son los que ya con madurez, que quizás hemos caído en algunas perversiones o caen en estas perversiones, empezamos a tocar, a manipular, a abusar sexualmente o a hacer cualquier acto contra los indefensos, en este caso los niños, los jóvenes, y ellos después se van formando con estas mismas prácticas. Muchos de nosotros podemos ver también chicos que han sido abusados y tocados de niños y después siguen por este camino de homosexualismo, precisamente por eso, porque son inocentes y ellos bajo esa experiencia sexual creen que eso es lo normal, creen que eso es lo correcto. Entonces ellos después empiezan a decirle que querían que los hombres que estaban dentro de la casa de Lot, empieza a gritar la turba afuera, descontrolada, le decían, sácalos, que queremos conocerlo. Ahí la palabra conocer se refiere a tener relaciones sexuales con ellos. Es decir, el deseo desenfrenado que tenían estas personas afuera era de tener intimidad, quizás en alguna orgía, en algún acto homosexual, porque ellos lo único que querían era esto. Vemos una degradación moral tal porque ellos estaban intimidando violentamente, buscando la forma de satisfacer sus bajos instintos, comportamiento sexual desordenado. Dios dice que él había oído, esto lo vemos un poco más adelante, el clamor de Sodoma y de Gomorra. Es decir, cuántas personas fueron abusadas sexualmente que clamaban al Señor, auxilio, socorro, violaciones, orgías, lujurias, hombres con hombres, mujeres, niños, quizás hasta bestialismo podemos ver aquí, tantas cosas que hoy día nosotros también podemos verlo en la actualidad a través de las redes sociales, el internet, que ha sido un flagelo bastante fuerte, donde ahora a un clic nosotros podemos conectarnos con cualquier cosa que nos presente el internet. Es fuerte, es fuerte. Debemos pedirle al Señor primeramente que nos ayude a controlar a nuestros hijos, guiarlos y orientarlos con amor, orientarlos con amor. Un niño o un joven que desde temprana edad es capaz de ver un acto en macro, en zoom, de una relación sexual, es violar la mente de ese niño. Ese niño está siendo violado por unas imágenes que tristemente eso no va a salir de allí tan fácil. Eso perdura en el tiempo y va avanzando y luego se va convirtiendo en una situación donde va a querer ver más contenido con mayor violencia y con mayor intensidad. Entonces vemos que las hijas de Lot, que también estaban, él tenía 2 hijas, ellas se criaron en ese ambiente y Lot no tuvo el valor de irse de ese lugar. Muchos de nosotros estamos quizás como cristianos atados a algunas situaciones que no podemos salir, porque quizás nos gusta, porque quizás nos hemos entenebrecido el entendimiento tanto que ya nosotros no sabemos distinguir entre el bien y el mal. Podemos estar haciendo incluso estas prácticas y pensando que, bueno, que son medio pecaditos, pero en cierta forma esto lo que nos está es cada día denigrando nuestra condición y estamos pareciéndonos también al entorno, porque yo me imagino que Lot empezó a adaptarse en cierta forma a ese entorno, a pesar de que quizás no practicaba eso, él no tuvo el valor de tomar a sus hijos e irse. Muchos hemos caído en esto y si no lo hemos hecho, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a no caer en esto,
a dar testimonio y defender nuestros valores y nuestros principios por encima de nuestros deseos carnales. Aquí la idea no es sentenciar a Lot, sino sacar las lecciones para que nos ayude a nosotros a no caer en esto. Vemos cómo Dios intervino en ese lugar para salvar a Lot. Viendo también cómo Abraham, en un acto desesperado, intercediendo por ellos, por los justos que quedaban quizás allí, le dijo al Señor que los salvara. Ahí vemos la importancia de la oración intercesora cuando nosotros tenemos algún familiar que está en esta condición, o nosotros mismos, que alguien pueda orar por nosotros para ayudarnos a volver en sí, a retomar el camino correcto. Todos nosotros venimos con condiciones bastante fuertes de nuestro pasado, pero dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:17 que el que está en Cristo nueva criatura es. Ojo, no hay nada imposible para el Señor. Si tú hoy día estás en alguna situación de inmoralidad, atado a la pornografía, o que tienes una lujuria desbordada en tu cuerpo, y esto ya aún conociendo el mensaje, te has bautizado y no has podido abandonar estas prácticas, pídele al Señor fuerzas de lo alto. Se puede vencer con el poder de Cristo, siempre y cuando primero reconozcas que tienes el problema y segundo que quieres salir de ese problema. Él te va a dar las fuerzas de lo alto, y obviamente nosotros también debemos tomar algunas acciones importantes. Cortar el internet, tratar de no estar solos, buscar alternativas, de conectarnos más tiempo con el Señor, contemplándolo a Él, para que todas estas cosas vayan saliendo poco a poco. Nosotros vemos aquí que era la condición moral de estos agresores tan fuerte que iban a lastimar a Lot. Ellos se enfurecieron cuando Lot en ese momento les dijo que no iban no iba a sacar a los ángeles. Y él le dijo que si ellos le dijeron que si él iba a ser juez de ellos, que lo iban a lastimar, se enfurecieron. Entonces los ángeles tuvieron que intervenir, y es allí donde Lot les dice que él iba a sacar a sus hijas que eran vírgenes para que ellos no tocaran a los ángeles y que tuvieran relaciones sexuales con ellos. Es terrible cómo a veces nosotros caemos en esto de desvirtuar o de dudar del poder de Dios para resolvernos un problema que hasta somos capaces de ofrecer a nuestros hijos, en este caso de Lot, para calmar quizás los deseos o el hambre o las desviaciones sexuales de una persona. Entonces, los ángeles tuvieron que intervenir porque vieron que realmente Lot ya tampoco estaba discerniendo entre el bien y el mal, y estaba tratando de tomar alternativas por su propia cuenta, alternativas carnales para resolver ese problema. ¿Y ellos qué hacen? Agarran a Lot, lo meten para adentro, cierran la puerta y les causa una ceguera a todos los que estaban afuera. Todos los que estaban afuera, los ángeles los dejaron ciegos. Ellos le dan una advertencia a Lot, le dicen, mire, salgan de aquí, Lot, por favor, sal de aquí, agarra a tu mujer y tus hijas. E incluso Lot le estaba diciendo a los yernos, que eran los que estaban con las hijas, que tenían que irse, y ellos lo que hicieron fue burlarse de él. Lot, al igual que tú y yo, en algún momento hemos dado tan mal testimonio como cristianos, hemos abandonado nuestros principios, no los hemos defendido, que ya las personas que están a nuestro alrededor nos ven prácticamente como lo mismo, pues no hay diferencia, no hay respeto por las cosas que nosotros podamos decirle, incluso las advertencias que podamos darle de Dios, porque vamos perdiendo credibilidad, porque nosotros empezamos a practicar o a comportarnos como el mundo, y ya las personas no nos ven como personas en quien ellos pueden creer algo que le podamos decir de las cosas del Señor. Entonces vemos cómo Lot estaba prácticamente que apartado de la voluntad de Dios para su vida, y nosotros nos vamos adaptando a las cosas del mundo y nos vamos alejando de la voluntad del Señor. En vez de acercar a las personas al cristianismo, ojo, lo que hacemos es alejarlas. Ya tenemos que pedirle a Dios que nos ayude si estamos en esta condición a volver. Dios mío, ayúdame, Señor, a volver a tus caminos. El sexo es una de las cosas más hermosas que Dios ha hecho dentro de un contexto matrimonial.
En ese momento vemos, por ejemplo, en el versículo 15 al 20, que Lot titubea y los hombres tienen que tomarlo de la mano y lo sacaron fuera de la ciudad. Muchas veces Dios tiene que intervenir para que nosotros podamos salir de alguna situación. Dios tiene que cerrar una puerta, Dios tiene que ayudarnos porque estamos tan inmiscuidos, tan involucrados en esos actos que a veces nos cuesta hasta por nosotros mismos salir de allí. Pero Dios conoce tu corazón y el mío, y Él sabe que hay un grito desesperado que quiere abandonar estas prácticas y no puede. Pero solamente debemos clamarle al Señor, decirle: Dios mío, yo quiero salir de esto, pero no puedo, para que Él nos ayude también. Él puede hacerlo, de manera que nosotros podamos volver a recuperar la conciencia si estamos fuera de sí, en estos actos lujuriosos, en estas adicciones, en estos vicios, en este deseo desenfrenado quizás de nuestro cuerpo, de hacer cosas que venimos trayendo del mundo. Dios es capaz de tomarnos de la mano y llevarnos al camino correcto. Él tiene formas de hacerlo. Ellos salen de allí y la orden fue clara. Le dijeron: no miren atrás, no miren atrás. Es crucial. Cuando Dios nos saca de todas estas cosas, Dios no quiere que volvamos a practicarlas. Dios desea que nosotros veamos ahora hacia adelante, que nosotros ya no estemos volviendo a las mismas cosas, anhelando practicar estas cosas que hacíamos, estas inmoralidades, pornografía, lo que sea. Él dice: ve hacia adelante, no quiero que vuelvas con esto, porque te estoy libertando, te estoy sacando, quiero que abandones todo esto ya de una vez y para siempre, te voy a dar una nueva vida. Entonces, en ese momento vemos cómo en cierta forma Lot fue considerado justo por Dios, porque a pesar de que ni siquiera Lot había dado los pasos como para salir por su propia cuenta, Dios lo saca. Dios lo saca y pide a Lot que sea trasladado a una ciudad pequeña, una ciudad que quedaba allí cerca, que se llama Zoar, y se le fue concedido. A pesar de que Zoar estaba cerca de Sodoma, podemos ver de que Zoar pudo también haber estado en esta misma condición porque estaba muy cerca, esta condición moral depravada. Entonces, ya lo venía con una integridad espiritual deteriorada. Muchos venimos con estas mismas condiciones espirituales, aún siendo cristianos. Ojo, ¿por qué? Porque esa condición moral había quebrantado y había afectado todo lo que él había aprendido con Abraham, el tiempo que él estuvo viviendo con él. Y esto le iba a traer también problemas futuros. O sea, recuperarse de una situación así lleva tiempo. Entonces, vemos después cómo todo lo que estaba allí fue destruido por el Señor. Dice que llovió fuego y azufre del cielo. Esta catástrofe fue producida por el Señor y ahí no quedó nadie. Ahí todo el mundo quedó destruido. Entonces ellos salen corriendo y cuando llegan allí a la ciudad, la mujer de Lot, se le ocurre mirar atrás, que ya le habían dicho los ángeles: no vean atrás, no vean atrás. Ella voltea y ella se convierte en una estatua de sal. Se convierte en una estatua de sal. ¿Por qué? Porque su corazón seguía en Sodoma y Gomorra. Su cuerpo no estaba allí porque ya ella había llegado a la ciudad, pero su corazón no estaba con las cosas del Señor. Muchos de nosotros podemos abandonar aparentemente las cosas del mundo y podemos estar sentados en una iglesia, podemos estar haciendo las cosas de Dios, pero nuestro corazón puede estar inclinado hacia las mismas prácticas que traemos del mundo. Nuestro cuerpo puede estar allí, pero nuestro corazón no. Nuestro corazón anhela estar tomando fiestas, haciendo desastres, fumando, pornografía, la lujuria. Entonces, ella amaba a su esposo, obviamente, pero ella amaba más estas cosas y le había producido unas ligaduras almáticas. Vemos cómo esto anula prácticamente nuestra fe y nuestro testimonio cristiano. ¿Por qué? Porque si nosotros no obedecemos la palabra ni tenemos una comunión estrecha con el Señor en nuestra vida espiritual, esto se va apagando. Y esto fue lo que le pasó a Lot. Y quizás le pasó a la mujer que también conocía del mensaje y a las hijas. Estando en esta situación, en estos ambientes, es muy difícil mantenerse a menos que uno tenga una relación personal con el Señor.
pero la idea es que nosotros podamos tratar de o impactar esa sociedad, de que ellos conozcan la luz y nosotros no meternos en las tinieblas, porque muchos de nosotros terminamos metiéndonos en las tinieblas por querer agradar al hombre, por querer agradarnos a nosotros mismos. Nos desviamos del plan del Señor. La mujer de Lot, vemos que ella no creyó en Dios, ni tampoco siguió sus instrucciones. Ella pensó, no, yo voy a voltear, a mí no me va a pasar nada. Ah, sí, me dijeron que no viera para atrás, pero yo voy a voltear de igual manera, ¿qué me va a pasar? Nosotros vemos cómo cuando Dios da una instrucción, debemos tratar de ser obedientes. Lot creyó en Dios y obedeció su palabra, pero la mujer no. Y por eso ella se convirtió en una estatua de sal. Vemos entonces después más adelante, por ejemplo en el versículo 27 y 28, que Abraham vio el cumplimiento de lo que Dios le había revelado. Vemos cómo él ve hacia la llanura y ve, ay, ya esto se destruyó como Dios lo había dicho. Vio un humo que salía así horrible, como un horno, subiendo una cantidad, dijo, ya se destruyó la ciudad. Y él sentía en cierta forma que Dios había hecho algo por Lot, porque él confiaba de que Dios iba a salvar a Lot. Pero también dijo, tomé una buena decisión, no me arrepiento porque veo como todo lo que yo, menos mal que no me fui por allá y que me quedé aquí, que a pesar de que no era un valle precioso ni se veía tan prometedor, quizás estuve aquí esforzándome un poquito más, construyendo sobre la roca, pero no construí sobre la arena, porque todo lo que quizás él vio que Lot decidió, se destruyó. Entonces, a la larga nosotros podemos ver que lo fácil, lo que es agradable en el momento y lo que puede dar placer, con el tiempo puede ser destruido. Y nosotros podemos ser destruidos con eso y también nuestras generaciones. Entonces, él no se sentía ligado a ese mundo. Él veía que eso se había destruido por su maldad a través de las violencias y las injusticias. Él dijo, bueno, Dios, mi Señor, yo sé que va a salvar a mi sobrino. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, el Señor nos insta que no amemos al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Nosotros cuando empezamos a caminar con el Señor debemos empezar a renovar nuestra mente. Ya el Señor sabe que venimos con temas. Ya Él sabe que tú vienes con un problema de lujuria, de pornografía, una adicción, todo. Pero Dios quiere que nosotros empecemos a dar pasos de fe, a dejar eso atrás, a no mirar hacia atrás, a no anhelarlo y a ponernos en sus manos en oración, en ayuno, estudio de su palabra y buscarlo para que todo esto salga de ti, salga de mí y nosotros no seamos destruidos. El Señor viene a destruir el pecado, no al pecador. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y si nosotros no queremos soltarnos del pecado, tristemente, cuando Él destruya el pecado, nosotros vamos a ser destruidos junto con el pecado. Es por eso que Dios nos pide que soltemos esas cosas para no ser destruidos como la mujer de Lot, que ella no quiso soltarlo en su mente y en su corazón y fue destruida con toda la ciudad completamente. Pero la idea de Dios era destruir la condición de pecado de esa ciudad. Y todos los que estaban en pecado tristemente murieron porque ellos no hicieron quizás tomar las mismas decisiones. Luego vemos más adelante cómo Lot llega con sus dos hijas a esta ciudad llamada Zoar. Ya los yernos se habían quedado en Sodoma, ellos fueron destruidos allí porque ellos lo que hicieron fue burlarse de Lot, no le creyeron. Pero cuando llegan las hijas con Lot, y eran unas muchachas vírgenes, ojo, porque cuando Lot habla con los hombres que querían tener relaciones sexuales con los ángeles, le dicen, les voy a sacar a mis dos hijas que no han conocido varón. Entonces estas muchachas eran vírgenes, pero ellas llegan allí y ellas, como ya se habían formado y se habían criado en ese ambiente, habían perdido pues lo que era el deber ser y dijeron, se dañó la ciudad, ya no hay hombre, entonces hay que procrearnos, tenemos que procrearnos, tenemos que multiplicar. Y emborracharon al papá, emborracharon a Lot, y entró la primera y dijo, bueno, yo voy a tener relaciones con él hoy y tú tienes relaciones con él mañana para que salgamos embarazadas.
Es terrible cuando nosotros a veces entramos en esos estados mentales de, de querer resolver las cosas a nuestra propia manera y con los principios y los valores que nosotros traemos del mundo. Cometemos errores. Y era lo que yo les decía, o sea, Lot no se imaginó que esto también le iba a traer consecuencias, porque si sus hijas salen embarazadas de él, están cometiendo actos de incesto. Entonces, vemos como una de las hijas tuvo un hijo que se llama Moab y la otra tuvo un hijo que se llamó Benamí. Vienen siendo los moabitas y los amonitas, que fueron pueblos enemigos permanentes pues del pueblo de Israel. Esto es crucial, las elecciones y las decisiones que nosotros tomamos. A veces pensamos que dándole rienda suelta a nuestras pasiones, a veces escogiendo lo que aparentemente se ve bonito y atractivo en el momento, son decisiones equivocadas que van a afectar no solamente nuestra vida, nuestra integridad física, sino que también puede afectar nuestra espiritualidad y nuestra relación con Dios. No solamente en el momento, sino que también afecta a nuestros hijos y afecta también nuestra descendencia. Que Dios nos ayude si tú estás pasando o yo estoy pasando, porque nadie sabe qué es lo que está pasando en el corazón de cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude a buscar al Señor. El Señor está dispuesto a salvarte por su infinita misericordia, a restaurar tu vida, así como lo hizo con Lot, que ni siquiera Lot pidió ser salvado. Abraham intercedió por su sobrino y Lot fue sacado de esa condición. A pesar de que después las hijas se acostaron con él, a pesar de todo lo que pasó, que perdió hasta a su esposa, el Señor tuvo misericordia y le dio una nueva oportunidad a Lot. El Señor está dispuesto a darte una nueva oportunidad a ti y a mí para guardar tu descendencia, para guardar tus hijos, para que te vaya bien. Si tú estás dispuesto a obedecer al Señor como lo hizo Lot, que en medio de todas las cosas él no miró atrás, él siguió adelante y él dijo, bueno, quizás hay cosas que yo anhelo o que me gustaron de esa ciudad, pero yo hoy día voy para adelante con el Señor y no me voy a detener. Entonces, que no volteemos atrás, que sigamos adelante y que si tenemos alguna de estas prácticas, mucha consagración. Se puede salir con la ayuda de Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos. Si tú tienes disposición en tu corazón, Dios te va a ayudar a restaurar tu vida. Dios lo puede hacer. Pero si tú no tienes disposición, tristemente Dios no puede hacer nada por ti. Espero que haya sido edificación tanto para ti como para mí. Que Dios te bendiga.